ahí me voy, pará. Listo. Hacete presentador. Bueno, no sé si vieron lo que pasó, me tuve que ir corriendo. Lo que pasó tiene mucho que ver con la clase. Yo había dejado la pava eléctrica conectada para tomar mate y no me había quedado sin agua. Si no le pones agua a la pava eléctrica, se quema, eso seguramente lo saben. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si no hay agua, no hay la disipación de potencia es menor, entonces todo el calor queda en la resistencia y termina quemándose la pava. Por eso tuve que salir corriendo de emergencia. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a hacer las cuentas, a ver un poquito. Me voy a sacar la cámara a ver si yo ahora puedo verlo un poco mejor. Bien, ahí está. La forma de resolver este ejercicio es más o menos la que vinieron planteando. Lo primero que tendríamos que hacer es hacer el paralelo de los resistores que están en C y D. Fíjense, por el punto C tenemos al lado los resistores de 40 y de 20 ohms. Bien, esos dos sumados en serie nos dan 60 y los que están sobre el punto D nos dan, la suma en serie son 90 ohms. Entonces, esos cuatro resistores que están ahí los podemos reemplazar por por dos resistentes, por dos resistencias en paralelo de 60 y 90 ohms. Bien, a ver, acá Lucas compartió algo. A ver, estoy abriendo lo que compartió Lucas. Ah, compartió una imagen. 20 más 50 ohms más la inversa de 1 sobre 20 más 1 sobre 40. A ver, sobre lo que... Fíjense lo que compartió Lucas, ¿bien? Lucas lo hizo todo en un solo renglón, lo cual es bastante complicado, ¿bien? Lo que yo veo, el error en lo que hizo Lucas, que claramente lo tipeó en la computadora a una velocidad impresionante, yo hubiera demorado mucho más. Bien, fíjense, él hizo la suma de 20 más 50, es en serie, serían estos 20 más estos 50. Y después abrió un paréntesis con sumas lo que sería sumas en paralelo. Lo que le estuvo faltando es un menos 1. Bien, al 1 sobre 20 más 40 y el 1 sobre 70 más 20 le falta en inversa. ¿Se entiende eso? Bueno, no sé, no dicen nada. La idea es la siguiente. Lo primero que hay que simplificar son estas cuentas de acá. Tenemos esto es fácil, 60 ohm, y esto nos da 90 ohm. La resistencia equivalente de eso es, voy a ver si lo puedo tipear acá.
Bien, ahora lo que yo acabo de tipear es la resistencia equivalente para este conjunto de acá. Para esto que está acá. Bien, a ver, a ver si esto que está acá tiene una resistencia equivalente. Bueno, no me deja ingresar texto, no sé por qué. Esto que está en rojo es C equivalente 1. Bien, fíjense que es estas dos en serie y estas dos en serie, la inversa de eso toma a la inversa. Entonces, la resistencia equivalente de todo el circuito sería esta de 20 en serie, esta de 50 en serie y esta equivalente 1. Entonces, la carga equivalente total va a ser la carga equivalente 1 que recién calculamos, más 20 más 50. Esa sería la respuesta al primer ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Ahora la pregunta es la corriente que circula por la fuente. Bueno, ¿qué hicimos? Reemplazar todo este conjunto de resistores por una resistencia equivalente de este valor. Si uno dibujara el circuito entre este punto y este punto, la carga, o sea, la resistencia que ve la fuente es la misma que este equivalente que acabamos de calcular. Por eso, la resistencia perdón, la corriente que va a circular por la fuente va a ser simplemente vamos a escribir I de la fuente igual a 220 volt dividido esta C equivalente que acabamos de calcular. Perdón, estoy escribiendo C equivalente cuando son R equivalente. No sé por qué me quedé en la clase anterior, son R equivalente. Che, nadie me dijo nada. Démoslo de vuelta. Olvídense de los demás. Ahí borré todo el chat anterior. Perdón, el R equivalente 1 es igual a 1 sobre 60 más 1 sobre 90 a la menos 1. Sí, claro, Mariano, borré todo. La R equivalente, esto, sigamos borrando evidencias. Sí, buen día, estoy amaneciendo, es verdad. No pasa nada. Entonces, la R equivalente 1 es esa que está en rojo, ¿bien? La R equivalente total es, como dijimos, 20 ohm más 50 ohm más R equivalente 1. Ok, esa es la R equivalente total. La corriente que circula por la fuente va a ser simplemente 200, vamos a poner I fuente igual a 220 de volt dividido simplemente esta R equivalente.
¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta acá? Es lo mismo que antes. ¿Cómo calculamos ahora la corriente que circula por el punto C? A ver, tienen ideas. ¿Alguien? Idea. Bueno, la pregunta era cómo calculamos el ítem 3 que dice la corriente por el punto C. Diego, Sí, ¿no tendrías que sumar las resistencias ahí y ahí tenés dos resistencias en serie y la corriente ya la tendrías calculada por el punto anterior? No podrías, perdón, la tensión ya la tenés, ¿no podrías aplicar ley de Ohm ahí y calcularla? O sea, hacer, a ver cómo es, eh, B sobre R y calcular la corriente en ese punto. a ver, no sé. Lo que tenemos que hacer, no sé si te terminé de entender, Nicolás. Lo que te decía es, vos la tensión ya la tenés, que son 220 volt. La resistencia las tenés porque es una serie, una resistencia serie, que serían 60 ohm. No deberías aplicar la ley de Ohm ahí en ese punto y hacer B sobre R para calcular la corriente. O sea, hacer 220 sobre 60 ohm. Eso es lo que digo. No, bueno, eso que vos estás diciendo, bueno, podés llegar eventualmente, sí, no sé si está al detalle bien lo que decís, vas a calcular la corriente por las dos ramas que están en paralelo. Pero no vas a saber qué parte se va a ir por la rama C y qué parte se va a ir por la rama D. Bien. Lo que tenemos que hacer es ir calculando, vamos a apuntar a calcular la diferencia de potencial entre los puntos A y B. ¿Ok? Una vez que tengamos la diferencia de potencial entre los puntos A y B, ya vamos a poder calcular la corriente por arriba y la corriente por abajo. La que nos pregunten es la corriente por arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando sepamos la tensión entre A y B, esa tensión la vamos a dividir por 60 ohm y nos va a aparecer la corriente que circule por arriba. Si a esa tensión entre A y B la dividimos por 90 ohm, lo que vamos a obtener es la corriente que circula por abajo. ¿Se entiende cuál es la idea? Ok. Bien. Entonces vamos a ver cómo calculamos la tensión entre A y B. Sí, como dice Lucas, se hace con la corriente total. Bueno, tenemos que ir. La tensión en el punto B, fíjense que va a ser la misma tensión que está en el lado negativo de la pila, ¿no? Porque está conectada directamente al mismo conductor, no hay un resistor en el medio. Entonces, esta tensión en B va a ser la misma tensión que hay acá. Vamos a ir viendo cuál es la caída, la diferencia de potencial. Entonces, de acá a acá, donde dibujé la flechita, ¿qué diferencia de potencial hay en esta última flechita que dibujé yo?
Ahí 220 volts, ¿no? Es lo que dice la pila. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿qué caída de potencial va a haber? A estos dos resistores ya lo podemos considerar como uno solo, como uno de 70 ohms, entre este punto y este punto que está acá. Bien. Lo que sabemos es la corriente total. Bien. Entonces, la caída de tensión, no sé cómo llamarlo, claro, la 220 menos B1, sí, imagino que a esto llamás B1, como dice Lucas. ¿Cómo vamos a calcular la caída de tensión en B1? La caída de tensión en B1 va a ser B1 igual a la I total dividido 70 ohms. Claro, ahí, claro, lo que puso Lucas, solo que lo tipeé más rápido que yo. Ok, entonces, finalmente, la diferencia potencial entre los puntos A y B, B a B, lo que les queda es 220 menos B1. ¿Entendido? No, no. Mejor dicho, la diferencia potencial entre A y B es igual a 220 volts menos B1. Ahora sí. Fíjense, en estos dos resistores hay una caída de tensión. Como dijimos en el esquema más simple de los resistores, esta parte es la parte positiva, porque es la que está directamente conectada a la parte positiva de la pila, y este otro extremo va a ser la parte negativa. Entonces, cuando yo circule de acá para acá, voy a tener una caída de tensión. ¿Bien? Entonces, finalmente, la corriente sobre C va a ser igual a la diferencia de tensión entre A y B dividido 260 ohms. ¿Entendido? O sea, empezamos de cero. Estos dos puntos están al mismo potencial. O sea, de acá hasta acá, si yo diera toda la vuelta, tengo que llegar al mismo potencial. Entonces, de acá hasta acá, tengo 220 volts. De acá hasta acá, voy a tener una caída de tensión. Porque ya les dije, ya vimos que atravesamos dos resistores. La caída de tensión B1 se calcula usando la corriente total multiplicada por 70 ohms. Bien, entonces, 220 menos esta caída me va a dar el potencial acá. Entonces, 220 era la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Entonces, entre este punto, que es el mismo que acá, voy a tener esta caída que me va a dar B a B. Y ahí, finalmente, despejo la corriente en C. ¿Estamos? ¿Quedó alguna duda? O sea, puede ser que este haya sido un ejercicio un poquito complicado para empezar, pero bueno, queremos ir con todo para asustarlos un poquito. Después en la guía de ejercicios seguramente los ejercicios van a ir increyendo en forma de dificultad.
¿Alguien quiere preguntar algo o seguimos con otra cosa? Che, ¿están despiertos o no? Tipen algo. Presente. Muy bien. Diego, una consulta. Cuando hiciste B1 ahí, la corriente es la corriente total. Claro, sí. Perfecto. La corriente que circula por la fuente, porque fíjate que esta corriente que venga por acá, sí o sí tiene que pasar por este resistor y es la misma que va a pasar por este otro resistor. Después acá se va a dividir en dos ramas. Ok, bueno, pasamos a otra cosa.